Seguramente todos conocemos a Luton Town, un club que ha pasado a la historia la temporada pasada al ascender a la Premier cuando derrotó en penales al Coventry City. O posiblemente lo conozcas por el estadio donde hacen locales, o porque es un equipo que ascendió desde la quinta división hasta la máxima categoría del fútbol inglés. Sea cual sea el motivo, este club tiene una historia muy rica llena de hazañas y desgracias. En esta ocasión quiero albergar la historia completa de este hermoso club. Trae una botana, relájate y disfruta de la historia de Luton Town. El Luton Town Football Club se fundó el 11 de abril de 1885. Antes de esto había muchos clubes en la ciudad, principalmente el Luton Wanderers y el Luton Excelsior. A George Deacon, un jugador de Wanderers, se le ocurrió la idea de un club que incluyera a los mejores jugadores del Luton, un equipo del pueblo de Luton, o traducido al inglés como Luton Town. El secretario de Luton Wanderers, Heber Spratty, aprovechó la idea y organizó una reunión secreta el 13 de enero de 1885 en las aulas de la escuela St. Matthews, en la zona de High Down. El comité de Wanderers terminó decidiendo cambiar su nombre Luton Town Wanderers a Luton Town. Esto no fue bien recibido por la comunidad en general, inclusive los periódicos locales se referían al club como Luton Town, los Late Wanderers, o en español Luton Town, los antes Wanderers. Pues básicamente el antes llamado Wanderers de forma secreta se adueñó con la imagen de Luton Town. Al mismo tiempo que ocurrió todo esto, George Deacon y John Charles Lomax organizaron una reunión pública con el mismo propósito de formar un Luton Town Football Club, pero con la diferencia de hacerlo por medios democráticos. Ante esto, el secretario de Luton Wanderers protestó diciendo que ya había un club bajo el nombre de Luton Town. Básicamente era una pelea para ver quién se quedaría con el nombre de Luton Town. En esa misma reunión asistió la mayoría de los amantes de fútbol local, que al final estos llevaron a cabo una votación donde la mayoría votó en contra del club formado en secreto y a favor de Luton Town de George Deacon y John Charles. Sí, básicamente la ciudad ya estaba arraigada al club inclusive antes de su creación. Como dato curioso, el primer uniforme que utilizó eran camisetas y gorras de color azul, un color muy contraste con el de la actualidad. El primer campo donde hacían locales era en Dallon Lane, el antiguo campo de Excelsior. El terreno estaba al lado de la línea de ferrocarril de Domesday a Luton. Inclusive los jugadores regularmente afirmaban tener problemas para ver la pelota debido al humo de los trenes. Los primeros partidos consistían en amistosos y excursiones anuales a la Copa de Inglaterra. Fue en 1880 cuando el club comenzó a pagarle a unos cuantos jugadores. El año siguiente el club se convirtió en miembro fundador de la Southern Football League, una competencia semiprofesional, en la temporada 1894-95 y terminó como subcampeón en sus dos primeras temporadas. Luego se fue para ser equipo fundador de la United League, la entonces categorizada segunda división, quedando en segundo lugar en la temporada inaugural. El club comenzó a sufrir una pérdida financiera durante 1896 al 97, lo que los obligó a vender el terreno donde jugaba para poder mantenerse a flote. Como resultado, el club se mudó a otro lado de las vías, a un estadio entre el ferrocarril y Dunstable Road. De hecho, Hebron Russell, el 11º duque de Bedford, donó para los costos de la construcción del nuevo estadio. En la temporada 1897-98 se unió la máxima categoría del fútbol inglés de aquella época, la Football League. En la temporada 1900-1901, la mala economía que sufría el Luton comenzó a pasar facturas. La escasa asistencia, los altos salarios y además de los altos costos de viajes y alojamiento paralizaron financieramente al club. En pocas palabras, se acabó el dinero. Por lo tanto, se organizó un regreso a la Southern League o Liga del Sur en ese año. 8 años después de llegar a Dunstable Road, el sitio se volvió a vender para viviendas en 1905. El club se vio obligado a mudarse nuevamente con poca antelación, estableciéndose en su terreno hasta la fecha, el cual sigue siendo el Kenilworth Road. Una mala temporada en 1911 ocasionó que Luton descendiera a la segunda división de la Southern League. Sí, existía una segunda división. Aunque el club volvió a ganar el ascenso 2 años después que cesaron las hostilidades de la primera, la Southern League se convirtió en la tercera división del fútbol inglés. Como dato curioso, la tribuna principal original se quemó. Después de que Luton terminara cuarto en esa temporada, se vendieron sus principales estrellas, lo que ocasionó que el club permaneciera en tercera división hasta el año de 1937, cuando por fin logró la promoción para la segunda división. Durante la temporada de ascenso, el jugador que era el delantero Joe Payne anotó 55 goles en 39 partidos. Durante la Semana Santa de 1939, una serie de buenos resultados habían llevado al equipo de las posiciones de ascenso, pero un empate y 2 derrotas de los últimos 3 partidos significaron que se quedara fuera. Y para peor fortuna desafortunadamente, nadie sabrá nunca hasta dónde podría haber llegado ese equipo.
ya que en septiembre de 1939, con el club sentado en la parte superior de la tabla, estalló la segunda. Después de una pausa de 7 años, volvió a la mediocridad de la tabla, y en la temporada 1950-51 estuvieron muy cerca del descenso. He had to need to be, for Luton were already looking more dangerous than in the first half. On both sides, the tackling was hard. Fortunately, referee Hickson had the game in complete control. En la temporada 1954-55, uno de los mejores equipos de Luton surgió bajo la dirección de Daley Duncan, un equipo conformado con jugadores como Gordon Turner, Bob Morton, Sid Owen y otros porteros como Ron Bryan y Bernard Stretton. Fue una plantilla que logró la hazaña que alcanzó la máxima categoría por primera vez después de terminar la temporada en segundo lugar detrás del Birmingham City, en promedio de goles. Ya estando en primera, los sombrereros barrieron todo lo que se les puso por delante a principios de la temporada, venciendo al Newcastle, Blackpool, Wolves y al entonces líder de la liga, el Sunderland. Los sombrereros terminaron en octavos en la temporada 1957-58, y en un momento de la 58-59 llegaron a alcanzar el primer puesto. La euforia por la FA Cup de la misma temporada golpeó a lo grande que incluso con una multitud récord. El Kenilworth Road albergó 30.069 personas que acudieron a presenciar los cuartos de final contra el Blackpool. Y no era para exagerar, ya que en esa temporada el Luton logró alcanzar la final de la conferencia. Aunque la final fue una decepción con el Nottingham Forest ganando cómodamente con un 2-1. Y a partir de este momento comenzó el declive. Para mala fortuna de los sombrereros, el entrenador Daley Duncan se había ido en octubre antes de que volviera a empezar el torneo de Copa, y no fue hasta después del fracaso en la final que el capitán y medio centro Sid Owen, recientemente retirado, fue nombrado en el banquillo. Owen se hizo cargo de un equipo que estaba envejeciendo, y en la temporada 1959-60 terminó siendo un desastre, terminando último y descendiendo después de permanecer 5 años en la máxima categoría. Sid Owen fue reemplazado por Sam Barton. Para mala fortuna del equipo, no pudo posicionarse en puestos más allá de la mitad de la tabla. Los aficionados culparon a la directiva por permitir que el dinero gastado en la final que perdieron en 1959 se entregara al recaudador de impuestos en lugar de gastarlo en jugadores. Había una sanción general de que Barton estaba cambiando lentamente el rumbo del club después de terminar la campaña 1961-1962 en la mitad de la tabla. Después de todo, terminó siendo relevado de sus funciones. Su reemplazo fue el ex entrenador del Town, Jack Crompton, que con la grandiosa estancia de una semana después terminó dejando el puesto bajo la excusa de motivos médicos. Ahora bajo el mando de Bill Harvey, el Luton presidió otra campaña de descenso cuando se hundió tristemente a la tercera división a finales de 1963. Y justamente después del descenso, el equipo se cayó a pedazos hacia la cuarta división a un ritmo alarmante. A solo 6 años de su aparición en la final de la FA Cup, se terminó desplomando al sótano del fútbol en 1965, en medio de la apatía y asistencia de menos de 3.000 personas. Bueno, al menos más asistencias que en un partido de expansión. Bajo el mando de George Martin, los sombreros terminaron haciendo un buen esfuerzo para escapar de la División 4 en el primer intento, pero al final de todo terminaba en decepción por las disputas sobre los sueldos de los jugadores, cuando la temporada entraba en sus últimos partidos. Sin dinero, todos los jugadores experimentados terminaron siendo cedidos a otros clubes, y las asistencias en su punto más bajo de todos los tiempos llevaron a Martin a renunciar. Por millonésima vez, el Luton encontró un nuevo reemplazo, en esta ocasión Alan Brown, una estrella de la Copa de 1959. Durante su primera temporada en el cargo, Alan Brown no perdió el tiempo en armar un equipo que llevaría a la ciudad de regreso al lugar donde pertenecían. El fichaje del veterano central Terry Branstow unió una mezcla de juventud y experiencia. Después de que el Town alcanzara el liderato en febrero de 1968, nunca volvió a bajar de posición y terminó haciéndose con el título. 2 años más tarde, con las impresiones actuales de Malcolm McDonald, les ayudaron a conseguir el ascenso a segunda división, mientras que el comediante Eric Murray-Camp se convirtió en el director del club. En un momento, los sombreros parecían capaces de caminar a través de la División 2 para regresar a la máxima categoría que habían dejado en 1960, pero como ya es costumbre, el club terminó cayéndose a pedazos en 1970, terminando el sueño del regreso. Lo más destacable que lograron en esa campaña fue que en la FA Cup terminaron hasta los cuartos de final, y no fue hasta 1974 cuando se logró el regreso a la máxima categoría, aunque el gusto no les iba a durar mucho, ya que al final de la temporada terminaron regresando a la segunda división.
El exjugador de Luton, David Blett, fue nombrado como entrenador en 1978 y en la 82-83 el equipo ya estaba de vuelta en la máxima categoría. Algo que en esta temporada distinguía al equipo era la cantidad de jugadores diferentes que incluía. Algo bastante inusual, ya que en esa época muchos equipos ingleses eran casi de su totalidad blancos. Jugadores talentosos como Rag Hill y Brian Stein hicieron contribuciones claves al éxito del club durante ese periodo. Desde 1983 hasta 1992, el club no solo se mantuvo en la élite, sino que también dejó su huella con actuaciones destacadas y momentos inolvidables. La primera muestra de su nivel fue la FA Cup, donde obtuvo unos resultados que avisaban sobre lo que se avecinaba. En la tercera ronda, el Luton derrotó 2-1 contra el Hartlepool United, equipo de la cuarta división. Para la cuarta ronda, 2-1 frente al Southampton. Ya estando en quinta ronda, en condiciones de visitantes terminaron empatando 1-1 contra el Queen's Park Rangers, teniendo que jugarse un segundo encuentro. Ya como locales, sacaron el partido con la mínima. En los cuartos de final se vieron las caras ante el Portsmouth, equipo de segunda, ganando con un cómodo 3-1 y clasificándose a la semifinal. El 9 de abril de 1988, estadio del Tottenham Hotspur, el equipo de Luton se midió ante el Wimbledon FC. El equipo de Wimbledon era un equipo recién ascendido a la primera división, jugaba con un estilo directo y agresivo. Por otro lado, el Luton era un equipo ya consolidado en primera división, que jugaba con un estilo fluido y creativo. El Luton fue el primero en adelantar el marcador con un gol de Mike Harford en el minuto 42. Sin embargo, 8 minutos después ocasionaron un penal que al final terminó siendo cobrado por John Fashanu, igualando el marcador 1-1. Todo indicaba que terminaría el partido igualado. Sin embargo, en el minuto 80 en un saque de banda terminó llegando a los pies de Dennis Wise y sepultando el sueño de los haters. Tal vez no fue el resultado que se esperaba, pero esto era un aviso de lo que era capaz el Luton y aún faltando una competencia por jugar. Copa de la Liga 87-88. Tras unas buenas actuaciones en segunda, tercera y cuarta ronda, el Luton Town llegó a semifinales para medirse ante el Oxford United. En el partido de ida rescataron un empate a 1, y en la vuelta sin problema alguno el equipo del pueblo terminó sacando el partido con un cómodo 2-0, clasificándose a la final. La final se jugó el 24 de abril de 1988, en el estadio de Wembley. En el minuto 13, el Luton comenzó dando la sorpresa adelantándose en el marcador con un gol de Brian Stein. Durante una muy buena parte del partido se mantuvo ese marcador. El Arsenal se igualó en el marcador con un gol de Martin Hayes en el minuto 71, tras un pase de Alan Smith. 4 minutos después, el mismo Smith puso a su equipo en ventaja con un cabezazo de un centro de David Rodgers. Sin embargo, el Luton no se rindió y empató el encuentro con un gol de Danny Wilson en el minuto 82, tras un rechace del portero John Lucky. En el minuto 86, el Arsenal tuvo la oportunidad de sentenciar el partido con un penal, pero Witzenburg falló al disparar al centro y encontrarse con el arquero Dybala. En el minuto 90, el Luton completó la remontada con un gol de Brian Stein y aprovechó un error de la defensa central del Arsenal y batió al Lucky con un disparo cruzado. El Luton celebró el triunfo más grande de su historia con sus aficionados, que llenaron el estadio de Wembley con camisetas naranjas y sus cánticos. Además, se convirtió en el primer equipo de la historia en ganar la Copa de la Liga sin contar con ningún jugador internacional en su plantilla. También fue el primer equipo en ganar la Copa de la Liga sin haber ganado ningún otro título nacional antes, como igual se convirtió en el primer equipo en 25 años en ganar la Copa de la Liga sin ser de Londres o del norte de Inglaterra. Pero como yo era de esperar, todo lo que sube tiene que bajar. Luton had plenty of possession but couldn't create any real openings, and it was Chelsea who threatened to run away with the game. El club volvió a llegar a la final de la Copa de la Liga en la campaña siguiente, pero terminó perdiendo 3-1 ante el Nottingham Forest, significando que la era de su éxito había llegado a su fin. Lo más alarmante era que en esa misma campaña el club terminó posicionándose en los puestos más bajos de la liga, salvándose por nada del descenso. El club también tuvo que afrontar una difícil situación financiera, que lo obligó a vender a algunos de sus mejores jugadores, tales como Brian Stein, Mike Harford, Danny Wilson o Tim Breaker. Además,
el club tuvo que reducir el presupuesto y el salario de los jugadores, afectando el rendimiento del equipo y el ambiente del vestuario. El club también tuvo problemas con los aficionados, que se quejaron de las malas condiciones del estadio Kenilworth Road, que tenía una capacidad limitada, un césped artificial y una pista de atletismo que alejaba a los espectadores del campo. Los aficionados también criticaron la gestión del propietario del club, David Evans, que no invirtió en el equipo ni en el estadio y que intentó trasladar al club a otra ciudad. Todo esto se reflejó en la temporada 1991-92, la última antes de la creación de la nueva estructura del fútbol inglés, que daría lugar a la Premier League. El Luton tuvo una campaña desastrosa en la que solo ganó 10 partidos, empató 12 y perdió 20, marcando 38 goles y recibiendo 71. El club quedó en el antepenúltimo lugar de la tabla, solo por encima del Notts County y el West Ham, y descendió a la segunda división con 42 puntos, a solo 2 de la salvación. Sorprendentemente, los sombreros volvieron a llegar a la semifinal de la FA Cup en 1994, superando al Newcastle y el West Ham en el camino. Desafortunadamente quedaron fuera contra el Chelsea. El Luton Town había descendido a la segunda división en 1992, una temporada antes de la fundación de la nueva estructura del fútbol inglés, que daría lugar a la Premier League. Durante los siguientes años, el club intentó recuperar su lugar en la élite, pero no lo consiguió. Al contrario, el club entró en una crisis económica y deportiva que lo llevó a cambiar varias veces de propietario, de entrenador y de plantilla. Todo esto se reflejó en la temporada 1995-96, cuando fueron el peor equipo de la campaña, descendiendo con 45 puntos acumulados. El club se mantuvo por varios años en esa categoría, hasta la temporada 2004-2005, saliendo campeones y siendo movidos a la Championship de nuevo, y volviendo a descender en la temporada 2006-2007. Lo peor de todo fue que ya estando en tercera, el club le quitaron 10 puntos por varias deudas que no pagó con el club, con el equipo luchando por encontrar la forma y con los jugadores con poca confianza. Se confirmó el descenso a la League 2, cuarta división de Inglaterra, tras la derrota en casa 2-1 ante el Brighton el 12 de abril de 2008. Sin embargo, el descenso no fue lo peor lo que le pasó a Luton Town esa temporada. Lo peor fue la sanción de 30 puntos que le impuso la Football League, la institución que rige las 3 divisiones inferiores del fútbol inglés. La sanción se debido a que el club cometió varias irregularidades financieras, como no pagar los impuestos, no declarar los ingresos, no cumplir con los plazos de pago y no respetar las normas de traspaso de jugadores. La sanción fue la más dura que se ha aplicado a un club en la historia del fútbol inglés y supuso una condena casi segura al descenso a la cuarta división. Con los nuevos propietarios listos para tomar el control total del club, los sombreros se prepararon para comenzar su campaña en la League 2 con 15 puntos descontados, a pesar que aún no empezaba el torneo, por no aceptar un acuerdo con la federación. Para darle el golpe de gracia al club, llegaron las peores noticias. El club todavía estaba siendo investigado por la Asociación de Fútbol por las irregularidades financieras del pasado que se hicieron públicas 2 años antes. Como resultado, el club tuvo otros 15 puntos descontados por la FA, lo que significó comenzar la temporada con una increíble penalización de 30 puntos. Una vez que el club fue oficialmente adquirido por unos nuevos propietarios una semana antes de que comenzara la temporada, el club solo contaba con 6 jugadores profesionales en su plantilla. A pesar de un comienzo lento en la temporada, los sombreros terminaron 2008 a solo un punto de borrar la desventaja de 30, y estaban a solo 15 puntos de la salvación. Sin embargo, la gran desventaja con la que comenzaron terminó confirmando el descenso a la National League, la quinta división, categoría ya considerada semiprofesional. El club comenzó su andadura en la National League en la temporada 2009-2010, después de 89 años disputando el fútbol profesional. El club disputó sin éxito los playoffs de ascenso 3 veces en 4 temporadas, empleando a 5 entrenadores diferentes, sin lograr el ascenso en ninguna ocasión. En la cuarta ronda de la FA Cup 2012-2013, el Luton ganó su eliminatoria contra el Norwich City de la Premier League por 1-0, convirtiéndose en el primer equipo fuera del fútbol profesional en vencer a un equipo de la primera división de Inglaterra desde 1989. En la temporada 2013-2014, bajo la dirección de John Steele, Luton al fin logró hacerse con el título, con 3 partidos de sobra, y así aseguró su regreso al fútbol profesional de la temporada siguiente. Después de llegar a los playoffs de la League 2 en la 2016-2017, terminaron siendo derrotados 6-1 en el global por el Blackpool en la semifinal.
terminó sirviendo para ganar experiencia, ya que ascendieron a la League One la temporada siguiente como subcampeón. Lograron un segundo ascenso consecutivo en 2018-2019, después de ganar el título de la League One, marcando el regreso del club a la Championship después de una ausencia de 12 años. Después de evitar por poco el descenso en 2020, el Luton Town terminó en una posición decente en la mitad de la tabla en 2021, y lo hizo aún mejor en la campaña siguiente al llegar a los playoffs, donde cayó 2-1 ante el Huddersfield. Esa derrota resultó ser un pequeño obstáculo en el implacable camino de regreso a la máxima categoría, ya que al final de una excelente temporada en 2022-2023, los sombreros ascendieron a la Premier League por primera vez después de una emocionante victoria en la final de los playoffs de la Championship sobre el Coventry City en un estadio Wembley repleto. En la temporada actual, el club ha tenido problemas para adaptarse al nivel de la Premier League, donde se enfrenta a equipos claramente con más presupuesto, calidad y experiencia. El club ha sufrido varias derrotas con una gran diferencia, pero también con varios resultados de sorpresa. También ha tenido dificultades para marcar goles, siendo el segundo equipo menos goleador de la liga al momento de elaboración del video, solo por encima del Sheffield United. El club ha mantenido la confianza en su propietario e inversor, Rob Stringer, que ha logrado recuperar al equipo financiando sus fichajes y mejorando sus instalaciones. El equipo ha tenido varios jugadores de calidad, tales como Tae Chong, Marvelous Nakamba o Ross Barkley, que han aportado algo de creatividad y dinamismo al equipo. El club también ha contado con el apoyo de sus aficionados, que han llenado el estadio Kenilworth Road en cada partido, y también han animado al equipo con entusiasmo. Al menos para esta temporada, el club tiene como objetivo principal la permanencia en la Premier League, para lo que necesita mejorar sus resultados y su juego. El club también tiene varios partidos por delante, en los que tendrá que enfrentarse a rivales directos por la salvación. También tiene que confiar en su plantilla, su cuerpo técnico y en la afición para lograr la permanencia y consolidarse en la élite del fútbol inglés. Como pudieron ver en todo el video, el Luton Town es un club de admirar que no solo se da a conocer por el estadio donde hace local, sino que también tiene una historia llena de méritos, además de tener una afición que tal vez no sea numerosa, pero que lo compensa con el amor que tienen al equipo. Independientemente si el Luton desciende esta temporada, no quita el mérito que logró tras pasar por 5 divisiones, y no me haría de extrañar que pudieran volver a la máxima categoría en caso de confirmar el descenso. Así que, sin nada más que aportar, me despido. Les ha hablado Historias del Balón. Hasta la próxima.